Hola, ¿cómo están? En este momento me encuentro en comunicación con Jorge Martínez, compañero y amigo de infancia. Estudiamos juntos el bachillerato. Una persona muy documentada en cuanto a temas sociales. Siempre fue en el colegio, en el grupo que formábamos nosotros como uno de los bastiones a seguir por la capacidad de análisis que él tenía, por lo inquieto que era el hombre para todos los temas sociales. Alrededor de él aprendimos mucho y él sembró en nosotros como esa espinita investigativa, ¿no? Jorge, en cuanto a temas de la realidad colombiana, tiene mucho conocimiento. Yo hoy me va a ayudar en lo relacionado con la violencia bipartidista en Colombia entre 1946 y 1953. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido, hombre, y de antemano muchas gracias por su presencia. Hola Fer, buenas tardes y gracias por la invitación. Un saludo extensivo a su grupo y bueno, lo que tú digas. No, Jorge, el objetivo principal es de que nos cuente más o menos y nos ponga en contexto sobre todo lo que tú conoces acerca de la violencia bipartidista en Colombia. Sucedía más o menos entre 1946 y 1953. Te escuchamos, amigo. Bueno, la violencia bipartidista en Colombia es un fenómeno que marcó y sigue dando el derrotero de la política en Colombia. Para ese entonces recordemos que habían solo dos partidos políticamente hablando, que era el liberal y el conservador. El liberal se distinguía por el color rojo y el conservador por el color azul. En el 46 estaba un señor de filiación conservadora, Mariano Ospina Pérez, y tenía un gobierno decadente en el aspecto social. Colombia era para esa época típicamente feudal, o sea, los grandes terratenientes son los que dominaban la economía en el país y determinaban el rumbo político. Así que el campesinado siempre vivió explotado y se originaron tensiones y se empezaron a crear grupos regionales que fueron menoscabando la seguridad. A eso sumamente que la población pues no encontraba trabajo estable, no habían por la guerra, recordemos que estaba en la Segunda Guerra Mundial y eso afectó mucho la economía globalmente. Entonces muchos productos gozaban del comercio que antes tenían y pues, eso afectó la economía doméstica. Se crearon grupos de resistencia por parte de la oligarquía que dominaba, mal llamados pájaros, que básicamente sicarios, perdón, oficiales, policías vestidos de civil que iban y mataban a la gente para tratar de apaciguar el campesinado. Y los más famosos eran de una región de Chulavitas, que y pues tristemente se cometieron los primeros masacres. Jorge, Que lo, varias, Jorge, los chulavitas eran que como una especie de grupo paramilitar sí, un de escuadrón de la muerte, exactamente. Dirigido y patrocinado por la oligarquía y el poder político. Entonces, simplemente les daban una zona para operar y allá llegaban a arrasar con todo. De ahí se derivan las famosas guerrillas liberales que huyen regiones ricas como el Tolima, digo agrícolamente, y se van para allá. Entonces allá nace un grupo importante de Guadalupe Salcedo, de otros Sangre Negra, en fin, de Esquite, varios. Pero ya viene un factor que es básico para entender la barbarie en Colombia, que es el asesinato del único líder popular que había para la época,
en abril de 1948, que se llama Patricia Gaitán, y fue baleado al frente de su oficina en un edificio que se llama Agustín Nieto Caballero, que es el gran pedagogo y fundador del Gimnasio Moderno, que después sería la Universidad de los Andes. Allí, pues, Gaitán muere, el sicario se llamaba Pedro, y la gente se volca a las calles violentamente. No es una protesta controlada, sino destruyen todo lo que encuentran a su paso. Entonces, hay dos factores ahí que pueden ser calculados, que estaba la conferencia panamericana, había muchos líderes de países de América, obviamente, y había una reunión de estudiantes también, entre los cuales estaba Fidel Castro. Entonces esa coyuntura ha dado pie a muchas teorías conspirativas, pero la más contundente es que la oligarquía colombiana lo mandó a asesinar. Tan es así que el jefe de policía de la época es el papá del futuro presidente Virgilio Barco, estaba al frente del edificio donde lo balearon y no hizo nada. Entonces eso es increíble. O sea que fue una conspiración del Estado para matar al hombre, ¿no? Sí, un complot, porque ya pues Jorge Eliezer Gaitán, mediante sus discursos populares, tenía una fuerza increíble. Y aún así despertaba envidia de su propio Partido Liberal, porque él, a pesar de era abogado de la Universidad Nacional y se especializó en Italia, y había hecho unas defensas muy, hoy en día todavía son motivo de estudio por parte de los alumnos de y tenía una tremendamente, que era de los políticos que iban y jugaban tejo, tomaban cerveza con el pueblo, mejor dicho, era popular. Eso determinó el rumbo de Colombia, porque ahí empieza la violencia a realizarse en todo el país. En ese momento, entonces ya se ven los liberales contra los conservadores y se forman dos grandes bloques, y pues obviamente los conservadores tenían la hegemonía. Y después hubo un señor llamado Adriano Gómez, de su hijo Álvaro Gómez Hurtado, asesinado ahí de la Universidad de Arboleda, y que fue como camisas negras, camisas de Mussolini, así italiano. Entonces, una barbarie, más o menos de unos 300.000 muertos a esa época, que es una población bastante importante. Claro. Y bueno, cambió la tenencia de la tierra, porque prácticamente lo que hicieron los paramilitares modernos, quitarle la tierra al campesino y dársela a los terratenientes. Increíble. Entonces, la pobreza, la miseria infantil, de ahí vino todos esos niños y padres sin hogar emigraron a las ciudades, los campesinos también emigraron a las ciudades. Se conformaron cinturones de miseria, que son los tugurios alrededor de las grandes urbes como Bogotá, y empezó la delincuencia juvenil, muchos problemas sociales. Wow. Pero lo más cínico de la oligarquía era que nace también con la esposa de Mariano Espina, que es Fernández, los grupos de caridad para favorecer a los niños indigentes, y que era como el Club de Leones, en fin, como para darle la cara a la oligarquía. Yo creo que los creadores de la violencia. Increíble. Y hoy en día la siguen manteniendo. Increíble. O sea que podemos decir que Colombia volvió a vivir esa época a partir de como el 2002, ¿no? Que fue cuando se volvió a surgir el paramilitarismo de una manera agresiva, pues se podría decir, que salen Mancuso, Don Berna, Tasmania, toda esa gente que pues patrocinaba, quien sabemos, el innombrable, como dicen Álvaro Uribe Vélez, que fue también Jesús, por los desplazamientos que se produjeron en esa época, ¿no? Entre el 2002 y el 2010, ha sido una época también que
que se presentó un gran volumen de desplazamientos y crímenes a nombre del Estado, ¿no? Correcto. En realidad el movimiento paramilitar nace del secuestro de una de las hermanas de los Ochoa. Todo el mundo cree que Álvaro Uribe Vélez lo creó Pablo Escobar, pero él es familiar de la familia Ochoa Vázquez de Medellín. Y ellos son los que le dan el poder político, a él, el respaldo, porque a él lo habían echado de la alcaldía de Medellín, inclusive el papá que fue presidente, Iván Duque, lo sancionó y lo despidió como alcalde de Medellín porque se robó una plata, se perdió una plata. Entonces el paramilitarismo sigue el mismo modus operandi de esa época, que era ir con escuadrones de la muerte, que son conformados por antiguos guerrilleros. La gente no piensa en eso, pero son guerrilleros de otros grupos, y se los reclutan, les pagan, y van y a los pueblos asesinan a la gente. Bueno, la barbarie es terrible, y despojan al campesino de la tierra. Pero el único ingrediente, tal vez, o factor nuevo, es que ya hay un empresariado que lo apoya. Ya no es solo la agricultura, sino hay empresarios que apoyan ese proyecto de muerte, y por eso pues es tan exitoso, digámoslo así macabramente, porque los empresarios y políticos se unen para despojar al campesino de la tierra, y hoy a través de la JEP pues se conoce, y los relatos de los militares condenados, se conoce la barbarie tan espantosa que sufrió Colombia y que aún la quieren revivir. Increíble, o sea que de esa época, pues la herencia de los conservadores como grupo de inquisición, porque prácticamente viene siendo un grupo de inquisición, la herencia de ellos es el centro democrático, ¿no? Es lo mismo, opino, no sé. Sí, el centro democrático ni es centro ni es democrático. Eso es una jugada ahí como de maquillaje político. Pero en realidad es ultraderecha. O sea, eso en realidad es más que conservatismo, es ultraderecha, donde confluyen muchas fuerzas fascistas para seguir manteniendo el poder y la hegemonía en el Estado. Entonces, hacer las decisiones a favor de ellos y mantener subyugado a la población. O sea, usted, como en democracia, es el poder de todos a través del voto, pero realmente la manipulación aquí es tremendamente sí, señor. O sea, Jorge, que la violencia bipartidista pues no fue solo una lucha entre colores políticos, fue una tragedia nacional que marcó la vida de millones de colombianos. Y pienso que nos recordó la intolerancia y el odio, que nunca pueden ser el camino hacia la paz. Eso es lo único que nos dejó esa violencia, ¿no? Sí, toda esa barbarie que de esa época, en realidad hay muchas heridas que no han sanado. Entonces se siguen manteniendo. Pero si vamos a la génesis de esos proyectos y el modus operandi, todo en grosso modo es la misma similitud. Obviamente ya hay armas más sofisticadas, hay técnicas más elaboradas, ya los militares corruptos pues usted sabe que ellos son entrenados, pues todo eso lo aplican en sus operaciones de masacre. Y tristemente pues mire dónde llegamos, un país tan rico en todos los sectores, pero mire, y uno se asombra de por qué la gran desigualdad es uno de los más desiguales en el mundo. ¿Por qué? Porque ha sido pésimamente administrado. Entonces no hemos sino elegido corruptos, y pues obviamente ellos se volvieron multimillonarios, pusieron a pelear al pueblo entre sí, porque tenemos como mentalidad futbolera de que unos contra otros, y ahí no pensamos política, y no tenemos una política de Estado estable que determine el rumbo del país. Entonces ellos aprovechan de todos ellos y logran sus objetivos. Jorge, de verdad, muchas gracias, hombre, por esta introducción
en lo que fue el pasado de la violencia bipartidista, el conflicto que ha vivido Colombia durante muchos años, que no pasa todavía y que seguimos, pues, que tiene sus orígenes entre 1946 y 1953 y que pues desafortunadamente ha sido como un estigma para nuestra nación, ¿verdad? Te agradezco, Jorge, ¿verdad? La colaboración que nos has dado, mostrándonos y documentándonos, ¿no? Acerca de lo sucedido en esa tan desagradable época. Jorge, muchas gracias. No, a ustedes, y recuerden, pues fue un periodo nefasto entre 1948 y 1957, pero la generación Z, que actualmente tiene una gran responsabilidad y lo está haciendo, es dignificar a su pueblo y a su país y evitar que todos esos políticos y empresarios sigan en el poder. Ese es el camino para la paz en Colombia. Cuando se logra un mayor equilibrio social y una mayor cobertura, pues logramos el desarrollo y el progreso. Muchas gracias. Oíste, no, y tienes razón, y pienso ya como para cerrar, que desde lo académico, por ejemplo, con este tipo de trabajos, con este tipo de situaciones que hacemos, la universidad ayuda mucho para crear conciencia, ¿no? Porque vamos se va auscultando y vamos como ahondando en el problema y tratamos de buscar la solución para el único camino que tiene Colombia para salir adelante, la paz. Y de ahí en adelante ya no tenemos ninguna otra opción. Jorge, muchas gracias. Muy amable. Okay. Te deseo un resto de día muy, pero muy, muy feliz. Gracias. Hasta pronto. Igualmente para todos. Hasta pronto.